Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de la lección divina del domingo de Pentecostés, año B. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Hermanos, el Evangelio de este domingo nos viene continuamente del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Escucharemos. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. En el segundo momento de la meditación buscaremos de entender qué quiere decir Dios por medio de esta palabra. El pasaje de este domingo sigue la escena del mismo día que María salió de la tumba para anunciar el mensaje de Jesús a los discípulos, en donde se hallaban ellos. La conclusión del informe de la experiencia que María Magdalena tiene de Jesús resucitado es lo suficientemente misionera como para sugerir al lector que esta experiencia de fe puede comunicarse más allá de los límites de los personajes y el tiempo de este relato. A pesar de haber escuchado el mensaje de María sobre el Señor resucitado, ellos, los discípulos, están encerrados en una habitación por miedo a los judíos. El relato está centrado en la experiencia de todos los discípulos. La proclamación del mensaje de la resurrección no disipa su miedo, pues en nosotros y en ellos continúan siendo fuerzas activas en el relato. Los discípulos que están reunidos conocen la resurrección, pero permanecen en ellos en temor a los judíos. Buen odio, los insultos e incluso la muerte que a que podrían someterlos. Jesús se adentra en esta situación proclamando su paz. Y esta paz puede ser una forma habitual de saludo. Pero en este contexto de la presencia de Jesús entre sus atemorizados discípulos, lleva a cabo la promesa que había hecho en pasajes anteriores de Juan, capítulo 14, 27 y 16, 33. Los discípulos pueden ahora animarse porque Jesús resucitado está entre ellos.
Su presencia es un indicio de su victoria sobre las limitaciones que las circunstancias humanas suelen imponer. Pero la duda es aún posible entre los discípulos. ¿Es realmente el mismo Jesús crucificado? Ellos parecen necesitar una comprobación de que el personaje que ven ante ellos es el mismo Jesús de Nazaret al que habían seguido. Así, en estrecha relación con el saludo de la paz, les muestra sus manos y el costado. Inmediatamente los discípulos responden con alegría, porque con su saludo atrae paz en medio de la confusión y el sufrimiento. De esta manera, el mensaje de María Magdalena ha sido confirmado por su propia experiencia, pues el autor utiliza esta primera escena en la habitación cerrada para proseguir con el relato del itinerario de fe de María, llevándolo a una conclusión que está en paralelo con la de la experiencia del discípulo amado. La aparición de Jesús entre los discípulos es un tante de alegría. No se cuenta simplemente para informar al lector de que se han cumplido las promesas. No solo tiene que tener paz y alegría, sino que también tienen que llevar los frutos de la victoria de Jesús al mundo, más allá de los personajes y el tiempo de la historia de Jesús. Ofreciéndole de nuevo la paz, Jesús indica a los discípulos que la oración que hizo por ellos en la noche antes de morir no era algo pasajero. Jesús oró a su Padre diciendo: como tú me enviaste, así yo los he enviado al mundo. Así, ellos tienen que ser para el mundo lo que Jesús ha sido. Pero Jesús sabía que eran frágiles y que necesitaban que su Padre ejerciera de Padre con ellos y los santificara. Pues, han de ser santos como lo era Jesús. Pero esta santidad solo es posible mediante la presencia del Paráclito, el Espíritu Santo. En su muerte, Jesús vertió el Espíritu sobre la diminuta comunidad que estaba al pie de la cruz. Y en la cruz se cumple la promesa que hizo el narrador con ocasión de la fiesta de los tabernáculos. Jesús ha sido glorificado y se da el Espíritu. ¿Cuál es el objeto de esta segunda solemne donación del Espíritu? Los dichos sobre el Paráclito indican que el Espíritu no solo iba a morar con la nueva familia que Jesús fundara bajo la cruz. En cuanto Señor resucitado dota a sus discípulos con el Espíritu para que puedan ser para el mundo lo que Él ha sido. El lector es consciente de que el Espíritu está con la comunidad y permanecerá con ella para siempre. Pero la comunidad debe ir más allá de sus propias fronteras para continuar la misión de Jesús con el objetivo de que el mundo conozca y crea que Él es el enviado del Padre. El Espíritu dará testimonio de Jesús en su ausencia para que los discípulos que han estado con Él desde el comienzo
pudieran ser también testigos. No hay dos donaciones del Espíritu, como solo existe una obra de Jesús. También hay solamente un Espíritu que se da a los miembros de la comunidad para que puedan ser testigos de Jesús. En la hora de la cruz y la resurrección, Jesús vierte el Espíritu sobre la comunidad de sus seguidores y los insufla en sus miembros para que puedan estar en el mundo como Él estuvo. No hay otro lugar donde esté más claro para el lector la unidad de la obra y todo lo logrado por ella y mediante ella, que en los dos episodios que acontecen en ella, en don fundante del Espíritu y en encargo que da a los discípulos fortalecidos por el Espíritu de ser sus testigos. Los discípulos que han estado con Él desde el principio continuarán la presencia de Jesús en la generación posterior, porque a ellos nunca les falló el amor de Dios manifestado en Jesús. No obstante, hay un lado positivo en los discípulos. Jesús los describe como aquellos que han recibido la manifestación del nombre de Dios, han guardado la palabra de Dios y han reconocido que Jesús había venido de Dios. Así, ellos tienen que llevar la paz y alegría recibida al atardecer de aquel primer día de la semana, porque la revelación continuada del Paráclito pondrá al descubierto en pecado, la rectitud y el juicio. Por consiguiente, los discípulos autorizados por el Espíritu en medio de sus temores y alegrías serán los agentes de la futura santificación de generaciones de creyentes. Se recuerda la instrucción de Jesús a sus discípulos. En don del Espíritu Paráclito hará presente a Jesús ausente en la comunidad litúrgica, que compartirá su experiencia para que el mundo pueda conocer y creer que Jesús es enviado del Padre. Este elemento en la nueva situación creada por la obra de Jesús consiste en el poder de aislar, repeler y rechazar el mal y el pecado. Un poder dado a Jesús, buen Padre, y que a su vez Jesús da mediante el Espíritu a aquellos a quienes les da en encargo. La santificación puede conducir a la dicha ante Dios, pero también tiene la arista cortante de poner de manifiesto todo lo que se opone al amor con que Dios ha colmado al mundo enviando a su Hijo único. Ellos son los que llevarán la santidad de Jesús y una generación posterior, posibilitando así la experiencia continuada de la paz y la alegría que solo la fe en Jesús puede aportar. Los lectores del Evangelio han llegado a creer en la resurrección de Jesús ya a través de la santidad, la paz, la alegría y el juicio que se han hecho posibles por el don del Espíritu y el envío por Jesús de unos discípulos para que llevaran el perdón del pecado a una generación posterior. Somos enviados del Padre,
Por eso ahora vamos a buscar de entender qué quiere decir Dios a nosotros por medio de esta palabra. En este día contemplamos y revivimos en la liturgia la efusión del Espíritu Santo que Cristo resucitado derramó sobre la iglesia. Un acontecimiento de gracia que ha desbordado el cenáculo de Jerusalén para difundirse por todo el mundo. Ven, Espíritu Santo de Dios, despierta en nosotros el respeto a todo ser humano. Haznos constructores de paz, no somos abandones al poder del mal. Ven, Espíritu libertador de Dios, libera en nosotros la fuerza para trabajar por un mundo más humano. Haznos más responsables y solidarios. No nos dejes en manos de nuestro egoísmo. Ven, Espíritu renovador de Dios. Despierta en nosotros la compasión que lucha por la justicia. Enséñanos a defender siempre a los últimos. No nos dejes vivir con un corazón enfermo. Ven, Espíritu Santo Consolador de Dios, reaviva en nosotros la atención a los que viven sufriendo. Enséñanos a estar más cerca de quienes están más solos. Cúranos de la indiferencia. Ven, Espíritu bueno de Dios, despierta en nosotros la fe y la confianza en ti. Haznos portadores de tu buena noticia y no nos dejes huérfanos. Ven, Espíritu vivificador de Dios. Estamos haciendo de tu mundo un lugar cada vez más inseguro y peligroso. En muchos va creciendo el miedo y se va apagando la esperanza. Infunde en nosotros tu aliento creador. Haznos caminar hacia una vida más sana. No nos dejes solos. Sálvanos. Continuamos rezando, buen Señor. Gracias, Padre, por la venida del Espíritu Santo del Abogado, porque Él nos hace capaz de recibir y llevar el peso glorioso de tu Hijo y nuestro Señor, porque Él nos guía y entrega la verdad plena y nos revela la palabra que tú mismo pronuncias. Gracias, porque en tu bondad y ternura tú nos has alcanzado hoy, nos has atraído a ti y nos has hecho entrar en la casa de tu corazón. Nos has inmerso en el fuego del amor trinitario. Te pedimos perdón también por las ocasiones que no nos hemos abierto al don del Espíritu Santo, por no ser capaces de amar a nuestros seres queridos y de no saber mirar que también en nuestros hermanos, que en ellos también habita el Espíritu Santo. Perdón por las ocasiones que no hemos sido responsables de nuestro trabajo pastoral y por las ocasiones que no hemos sido fieles al llamado que nos has hecho. Amén. Finalmente, comprometemos algunos puntos para vivir este domingo y toda la semana. Disponte y ora para que el Señor realice en ti, en tu familia, en tu comunidad, en la iglesia, un nuevo Pentecostés como lo hizo con sus discípulos y te llene de su Espíritu Santo. Toma conciencia y revive a quienes, dónde y para qué eres enviado. Hoy, aquí y ahora. ¿Qué puedes hacer en
y por tu iglesia, en tu comunidad, para transmitir y dar a conocer la fe en Jesucristo. Recibir el Espíritu Santo implica perdonar. Piensa en alguna persona con la que no tengas relación, no estés en comunión y pide al Señor la gracia de perdonarla o de pedirle perdón. Reza por ella, por sus necesidades e intenciones. Ejerce y vive la misericordia que viene de Dios misericordioso. Pide a Santa María, Madre de Dios, nuestra Madre, que te enseñe a abrir tu vida y la de la familia, tu comunidad y grupo de fe, a los dones de Dios para vivir en su paz, su perdón y en la alegría. Hermanos, bonito domingo de Pentecostés a todos y que el Señor nuestro Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos y muchas gracias.